El viento helado que bajaba por la calle Muranovska llevaba consigo el peso de 8 décadas de historias no contadas, arrastrando hojas secas y fragmentos de periódicos viejos que se aferraban a los adoquines como almas renuentes a ser olvidadas. Samuel Wiesenthal, con sus 94 años a cuestas y una espalda que se había curvado tanto como los árboles del antiguo gueto, avanzaba lentamente hacia su destino diario, arrastrando los pies por las calles que habían cambiado tanto y a la vez tan poco. Cada paso era una batalla contra el tiempo, cada respiración un testimonio de su terquedad por seguir con vida. Llevaba consigo un pequeño tesoro escondido en el bolsillo interior de su abrigo raído, 3 páginas amarillentas arrancadas de un cuaderno escolar, cubiertas de una escritura temblorosa que solo él podía descifrar. Eran las últimas palabras de David, el niño de los ojos brillantes que había muerto en sus brazos aquel invierno de 1942 y que ahora ardían contra su pecho como brasas vivas. El farol número 73 se alzaba en su esquina habitual, impasible ante el paso del tiempo, su estructura de hierro negro adornada con esas extrañas protuberancias que los expertos no habían sabido explicar. Los científicos que vinieron en los años 60 habían tomado muestras, habían medido y analizado, pero al final se fueron con las manos vacías y una advertencia en los labios. Samuel sonrió al recordarlo, mostrando los pocos dientes que le quedaban. Él sabía la verdad que aquellos hombres de bata blanca nunca podrían comprender. Las protuberancias no eran defectos del metal ni corrosión, sino palabras, nombres y sueños que habían echado raíces en el hierro, creciendo como enredaderas de memoria pura. Si uno se acercaba lo suficiente, y Samuel lo había hecho miles de veces, podía distinguir las formas de letras hebreas, pequeños rostros infantiles emergiendo del metal, incluso lo que parecían manos diminutas intentando alcanzar la luz. Esa tarde, mientras el sol comenzaba su descenso, Samuel notó algo diferente en el aire, una quietud extraña, como si el barrio entero contuviera la respiración. Sus dedos, nudillos hinchados por la artritis, temblaron al sacar las páginas de David de su escondite. Las había leído tantas veces que las conocía de memoria, pero cada palabra seguía quemando como si fuera la primera vez. «Querido diario», comenzaba la primera página, «hoy el pan costó más que ayer, y mamá ha dividido su porción en 3 para que nosotros podamos comer más. Dice que no tiene hambre, pero yo la escuché llorar cuando pensó que dormía». Samuel cerró los ojos, dejando que las lágrimas resbalaran por sus mejillas surcadas de arrugas. Podía verlo tan claro como si fuera ayer, a David, pequeño y frágil, escondiendo el cuaderno bajo su suéter raído, protegiéndolo como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Con un suspiro que le sacudió todo el cuerpo, Samuel comenzó su ritual diario. Tomó la escalera oxidada que guardaba detrás del farol, la misma que había usado durante 80 años, y la apoyó contra el poste con una familiaridad que solo dan las décadas de repetición. Cada escalón era una agonía para sus rodillas, pero el dolor ya no importaba. Lo importante era llegar a la parte superior, al pequeño mecanismo oculto tras una placa de metal que solo él conocía. Cuando finalmente alcanzó la cima, jadeando por el esfuerzo, el sol había desaparecido por completo detrás de los edificios, dejando el cielo teñido de morados y naranjas intensos. Samuel sacó su llave especial, una pieza antigua de hierro que había pertenecido a su padre, y abrió el compartimento secreto. Dentro, protegido por cristal grueso, había un espacio vacío donde cada noche colocaba un fragmento de memoria. Hoy serían las páginas de David.
pero justo cuando iba a depositarlas, una voz lo detuvo. ¿Es verdad lo que dicen, que este farol guarda todas nuestras historias? Samuel giró la cabeza con dificultad y allí, en la base de la escalera, vio a una niña de no más de 10 años, con un abrigo rojo demasiado grande para ella y unos ojos oscuros que parecían contener toda la tristeza del mundo. Su pelo rojizo brillaba bajo los últimos rayos del sol, y Samuel sintió que el corazón le daba un vuelco. Era imposible, absolutamente imposible. Pero allí estaba, tan real como el dolor en sus articulaciones, la imagen viva de Esther, la niña que le había entregado los primeros cuadernos aquel invierno de 1942. «Me llamo Miriam», dijo la pequeña, como si leyera sus pensamientos. «Esther era mi bisabuela». Samuel tuvo que aferrarse al farol para no caer. El mundo pareció detenerse mientras la niña sacaba de su mochila un objeto que hizo que al viejo le faltara el aire. Un cuaderno idéntico a los que había enterrado 8 décadas atrás, con la misma encuadernación casera, los mismos hilos gruesos manteniendo unidas las páginas. Miriam abrió el cuaderno y Samuel pudo ver que ya tenía escritas las primeras páginas, pero lo más extraordinario era la letra. No era la escritura torpe de un niño moderno, sino la misma caligrafía temblorosa de 1942. «Ella me contó todo», continuó la niña, sus ojos brillando con una sabiduría que no correspondía a su edad. Sobre los cuadernos, sobre el farol, sobre la promesa. Samuel sintió que las fuerzas lo abandonaban. Bajó de la escalera con movimientos lentos y temblorosos, y cuando estuvo frente a Miriam, cayó de rodillas en el pavimento. La niña extendió su mano pequeña y tocó su rostro arrugado con una ternura que le partió el alma. «Está bien», susurró. «Ya puedo encargarme yo». Samuel quiso protestar, decirle que no, que era demasiado joven, que el peso de esas memorias era demasiado grande para unos hombros tan pequeños. Pero cuando miró hacia el farol, vio que las protuberancias de metal se movían, reorganizándose para formar nuevas palabras en la base. «Miriam Bat Esther», decían ahora, junto a la fecha de hoy. El farol había elegido. Samuel lo entendió con una claridad que le cortó la respiración. Con manos que apenas podían mantenerse estables, sacó del bolsillo un pequeño objeto envuelto en tela, la llave especial. «Tendrás que alimentarlo cada noche», le explicó a la niña mientras le entregaba el preciado objeto. «No con cualquier recuerdo, sino con los que duelen, con los que han sido guardados en silencio durante años». Miriam asintió solemnemente, como si ya lo supiera todo. Luego, para asombro de Samuel, sacó de su mochila 3 objetos más: un frasco con tierra oscura, una fotografía descolorida de un grupo de niños y un trozo de pan ácimo tan duro como una piedra. «De Treblinka», dijo simplemente, colocándolos al pie del farol. Samuel no pudo contener un sollozo. Eran exactamente los mismos objetos que Esther había traído aquella noche de 1942, cuando todo comenzó. Mientras la noche caía sobre Varsovia, Samuel observó cómo Miriam subía por la escalera con una determinación que no correspondía a su edad. Vio cómo abría el compartimento secreto y colocaba dentro su cuaderno, junto a las páginas de David, que Samuel había llevado consigo durante tanto tiempo. Y entonces sucedió lo extraordinario. El farol se encendió solo, sin que nadie tocara el mecanismo, emitiendo una luz dorada que parecía vibrar con vida propia. Las protuberancias de metal comenzaron a crecer, extendiéndose como raíces vivas, formando nuevas palabras y rostros. Las sombras alrededor del farol cobraron vida, mostrando escenas del pasado que se mezclaban con el presente. Niños jugando a la pelota con trajes de época,
madres cantando canciones en yiddish, soldados marchando en formación. Pero esta vez, entre las sombras, Samuel pudo distinguir algo nuevo. Figuras modernas, niños con mochilas escolares, jóvenes tomándose selfies, abuelos contando historias a sus nietos. El farol no solo recordaba el pasado, sino que empezaba a guardar el presente. Samuel sintió un dolor agudo en el pecho, pero era una dulce agonía. Sabía que su tiempo había terminado, que el farol había encontrado a su nueva guardiana. Mientras se alejaba cojeando, miró por última vez hacia atrás. Miriam estaba sentada en el banco que había sido suyo durante tantos años, escribiendo en su cuaderno a la luz dorada del farol. Alrededor de ella, las sombras danzaban, formando un círculo protector. Samuel sonrió. Las memorias estaban a salvo. Al llegar a su pequeño apartamento, se dejó caer en su cama con un suspiro de alivio. En la mesilla de noche, su reloj de bolsillo, que había permanecido detenido a las 4:15 de la tarde desde aquel día de 1942, cuando encontraron el cuerpo de David, comenzó a funcionar de repente, marcando el paso del tiempo con tic-tacs fuertes y claros. Samuel cerró los ojos por última vez, mientras en las calles del barrio los vecinos comenzaban a soñar con canciones que no recordarían al despertar, pero que les llenarían los ojos de lágrimas sin razón aparente. Y en la esquina de la calle Muranovska, el farol número 73 brillaba más intensamente que nunca, su luz dorada tejiendo un puente entre el ayer y el hoy, entre los que se fueron y los que se quedaron, entre las historias terminadas y las que apenas comenzaban. El viento arrastraba el olor a salitre y algas podridas por los muelles abandonados de Port Haven, donde las tablas del embarcadero crujían como huesos viejos bajo los pies. Elías Carter caminaba con paso lento entre las sombras del amanecer, su linterna dibujando círculos temblorosos sobre las aguas negras del puerto. Llevaba 30 años como guardián del faro, pero esta mañana había encontrado algo que no encajaba en su mundo ordenado de tormentas y mareas, una puerta donde no debería haber ninguna. En la base del faro, oculta tras un matorral de hierba marina que nunca antes había visto allí, una estructura de madera ennegrecida por el tiempo se erguía contra los bloques de granito. No era una simple puerta, sino algo más inquietante. Un marco completo con bisagras oxidadas, clavado directamente en la roca, sin paredes a las que unirse, como un umbral a la nada. Lo más extraño era la cerradura, un mecanismo intrincado de bronce que parecía diseñado para una llave específica, con runas que Elías no reconoció, pero que le hicieron tragar saliva con dificultad. El viejo farero se agachó, sintiendo cómo sus rodillas protestaban, y pasó un dedo por el borde de la madera. Al instante, un escalofrío le recorrió la columna vertebral. La puerta estaba tibia, vibrante, como si algo al otro lado estuviera respirando. Elías retrocedió instintivamente, pero no antes de notar otro detalle. En el suelo, frente al umbral, había una hilera de conchas dispuestas en un patrón demasiado perfecto para ser casual. Formaban lo que parecía una fecha: 17 de octubre de 1987. El día en que el barco de su hermano menor había desaparecido sin dejar rastro. De vuelta en la casa del faro, con las manos temblorosas alrededor de una taza de café frío, Elías no podía apartar los ojos de la llave que colgaba del gancho junto a la puerta. La había encontrado la mañana después de la tormenta que se llevó a Daniel, incrustada en la arena, como si alguien la hubiera plantado allí para que él la encontrara. 30 años llevaba colgada sin uso, porque no había cerradura conocida que coincidiera con sus extraños dientes de plata. Hasta hoy. El sol ya estaba alto cuando Elías regresó al lugar, la llave pesando como una losa en su bolsillo.
La puerta seguía allí, más definida ahora bajo la luz del día, las runas en la cerradura brillando con un fulgor que no provenía del sol. Cada paso hacia adelante le costaba un esfuerzo sobrehumano, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. Cuando finalmente insertó la llave, el sonido del mecanismo al girar resonó como un suspiro ahogado. La puerta se abrió hacia adentro, revelando no la roca sólida que debería haber detrás, sino una niebla grisácea que ondulaba como una cortina movida por el viento. Y entonces lo escuchó, una voz familiar que no oía desde hacía 3 décadas. «Eli», susurraba Daniel desde la niebla, con el mismo tono de cuando tenían 10 años y jugaban a esconderse entre los botes pesqueros. «Por fin viniste a buscarme». Elías extendió una mano hacia la niebla, las lágrimas nublándole la visión. Sabía que entrar significaría no volver, que cruzar ese umbral cambiaría todo, pero también sabía que 30 años de espera terminaban ahora. Con un último vistazo al faro que había sido su vida, dio un paso al frente. La puerta se cerró tras él con un golpe seco, y cuando los pescadores llegaron esa tarde para investigar por qué la luz no se había encendido al anochecer, solo encontraron la llave de plata tirada en la arena, caliente al tacto y latiendo como un corazón vivo. La última función del cine Aurora. El cartel de neón del cine Aurora parpadeaba tenuemente en la noche de viernes, sus letras azules iluminando el empedrado húmedo de la calle San Lorenzo. Dentro, el aroma a palomitas rancias y madera envejecida se mezclaba con otro olor más antiguo, más profundo, el de celuloide quemado y promesas olvidadas. Manuel Manolo Reyes ajustó las gafas sobre su nariz aguileña mientras limpiaba con meticulosidad obsesiva el lente del proyector Bauer de 1958. Sus manos, marcadas por décadas de manejar películas y cigarros baratos, temblaban levemente al pasar el paño de algodón sobre la superficie de vidrio. En la sala vacía, las butacas de terciopelo rojo crujían como si espectadores invisibles se acomodaran para la función. Manolo conocía cada sonido de este lugar. El chillido específico de la butaca B7, donde se había suicidado el contador Müller en el 83. El gemido del piso de madera cerca de la salida de emergencia, donde la joven esposa del alcalde había desaparecido en el 91. Y ese susurro particular que venía de la pantalla incluso cuando no había película corriendo. 40 años como proyeccionista en el Aurora le habían enseñado que algunas cosas era mejor no cuestionarlas. El rollo de la semana yacía sobre la mesa de edición, envuelto en su habitual misterio. No tenía etiqueta, ni créditos, ni marca de laboratorio alguno. Simplemente aparecía cada jueves por la noche en el cuarto de proyección, junto a un vaso de bourbon que Manolo jamás recordaba haber puesto allí. Esta noche, sin embargo, algo era distinto. Al desenrollar los primeros metros de película, Manolo contuvo el aliento. Allí, entre los fotogramas de calles nebulosas y rostros borrosos que solían componer estas cintas, aparecía una imagen cristalina de sí mismo, 20 años más joven, mirando directamente a cámara con una expresión que le heló la sangre. «Joder», murmuró, dejando caer el celuloide como si le hubiera quemado los dedos. La imagen era inequívoca. Era él, en su primer día de trabajo en el Aurora, pero con ojos que su versión joven nunca tuvo. Ojos que habían visto demasiado. Abajo, en la sala, las luces comenzaron a atenuarse por sí solas, como hacían cada viernes a medianoche. Manolo apretó los párpados, sintiendo el inicio de su migraña semanal. Sabía el ritual de memoria,
cargar la película, encender el proyector y jamás, bajo ningún concepto, mirar directamente a la pantalla durante la proyección. Pero hoy algo le decía que las reglas habían cambiado. Con manos que apenas reconocía como propias, enhebró la película en el proyector. El mecanismo cobró vida con un ronroneo que siempre le había recordado a un gato satisfecho. En el instante en que la primera imagen apareció en la pantalla, Manolo supo que esta noche sería diferente. En lugar de las habituales escenas fragmentarias, la película mostraba su vida entera, pero no como él la recordaba. Aquí estaba su infancia en el barrio obrero, sí, pero con un padre que no había abandonado a la familia. Allí su juventud, pero como estudiante de medicina, en lugar de fracasado aspirante a cineasta. Cada fotograma mostraba caminos no tomados, decisiones evitadas, vidas paralelas que podrían haber sido suyas. «Esto no estaba en el maldito contrato», gruñó, sintiendo cómo el sudor le corría por la espalda. Entonces apareció la secuencia clave. Él mismo, de 20 y pocos años, firmando un documento con el viejo Mr. Schwarzkopf, el anterior dueño del cine. La cámara se acercó al papel, revelando cláusulas escritas en una lengua que le hizo sangrar los ojos. El proyeccionista cede sus recuerdos no vividos a cambio de... El resto de la frase se desvanecía en manchas de luz y sombra, pero Manolo sintió el saberlo en sus huesos. A cambio de permanecer, de convertirse en parte del mecanismo de la aurora, como todos los proyeccionistas antes que él. Un golpe seco en la puerta del cuarto de proyección lo sobresaltó. «Señor Reyes», dijo una voz infantil desde el otro lado, «mi mamá dice que usted tiene algo que le pertenece». Manolo no necesitó abrir para saber quién era. La conocía de todos los carteles de 1987 que aún adornaban los pasillos del cine. La niña del vestido amarillo, la que había desaparecido durante la función especial de El Mago de Oz. La misma que llevaba 30 años apareciendo en segundo plano de todas las películas de la aurora, siempre muda, siempre observando. Al abrir la puerta con mano temblorosa, encontró el pasillo desierto, excepto por un nuevo rollo de película en el suelo. Esta vez no había Bourbon. Al llevarlo a la luz, Manolo contuvo un grito. El primer fotograma mostraba el aurora vacío, con su propio cadáver sentado en la cabina de proyección, los ojos convertidos en 2 manchas negras en la película. Fue entonces cuando todas las piezas encajaron. El aurora no proyectaba películas, las cosechaba. Cada función especial era una trampa, un modo de capturar momentos, vidas, almas. Y él, el fiel proyeccionista, había sido tanto el guardián como la carnada. En la pantalla abajo, su doble en la película lo miró directamente y sonrió, comenzando a envejecer aceleradamente ante sus ojos. Manolo sintió cómo algo se desgarraba en su pecho, cómo sus recuerdos empezaban a desvanecerse como fotogramas expuestos a la luz. El último pensamiento que cruzó su mente antes de que las sombras lo envolvieran por completo fue que, después de todo, el cine siempre había sido su primer amor. Y qué mejor final para un amante que fundirse con la magia de la gran pantalla.